El aprendizaje gramatical se refiere al proceso de adquirir y comprender las reglas y estructuras del lenguaje como la gramática, la síntesis y el vocabulario. Esto implica estudiar y aplicar las reglas gramaticales, así como aplicarlas en la comunicación oral y escrita. Y respecto a la interculturalidad en las redes sociales, se refiere a la capacidad de utilizar esas plataformas para promover el intercambio y la comprensión de diferentes culturas. Bueno, digamos que a través de las publicaciones, videos y conversaciones en las redes sociales, las personas pueden compartir aspectos o sea, de su cultura, de las tradiciones, de los idiomas y las perspectivas. Digamos que esto fomenta la diversidad cultural y la apertura hacia otras formas de vida. Pero, bueno, ¿qué es la gramatical? Bueno, la gramática implica la integración de diferentes aspectos gramaticales, como en la estructura lingüística, por ejemplo, utilizar los tiempos verbales como el presente, el pasado, el futuro, el condicional y también los pronombres que serían yo, tú, ella, usted, ellos o ustedes, bueno, etcétera. Y bueno, digamos que respecto a las redes sociales, estas pueden ayudar de manera colaborativa. Digamos que las redes sociales son una herramienta valiosa para mostrar la interculturalidad en el aprendizaje gramatical. Esto pues permitiendo la práctica colaborativa y el intercambio de conocimientos entre los usuarios diferentes, de diferentes niveles lingüísticos. Entonces te voy a hablar pues un poco de un concepto del aprendizaje gramatical. Es el estudio de las reglas y principios que gobiernan el uso de las lenguas y la organización de las palabras dentro de unas oraciones y otros tipos de constituyentes sintácticos. También se denomina así al conjunto de reglas y principios que gobiernan la lengua concreta. Se define también la gramática como el arte de hablar y escribir correctamente, lo cual cuando escribes una palabra le das un significado tan largo y tan concreto eh, que uno a veces se queda como impresionado de todo lo que esa palabrita tan pequeña te puede ofrecer, te puede dar esas ideas, de saber también en realmente lo que es y cómo se basa pues su estructura. Entonces te voy a contar un poco de la síntesis en la parte del aprendizaje gramatical. Bueno, es toda teoría que estudia pues la estructura interna de una oración y sus partes formantes, pero también estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos que ésta forman para el expresar significados, así como las relaciones pues que se establecen entre todas las unidades. Eh, un ejemplo pues de la síntesis es el ordenamiento pues y combinación de las palabras, de los conjuntos que esta forman dentro de una oración llamado sintagma. Los sintagmas están dotados de un sentido específico y una función dentro de ella. Entonces te voy a hablar un poco también de la morfología en el aprendizaje gramatical. Es la parte pues de la gramática que estudia pues las palabras desde el punto de vista formal. Sus relaciones con el significado, caracterización como pertenecientes a una categoría funcional y los procesos de formación de nuevas palabras o forma de las palabras. La morfología tiene por objeto de estudio esencialmente dos hechos o dos capítulos de gramática, las clases de palabra o categoría gramática conocida también tradicionalmente como las partes
de la oración y la estructura interna de las palabras y los procesos de formación de esta. Bueno, entonces yo te voy a explicar las partes, pues, lo que es la oración y la estructura, pues, en el aprendizaje gramatical. Bueno, la oración es pues básicamente que se compone por tres partes: sujeto, verbo y predicado. En la parte que te indica quién está realizando la acción o de quién se está hablando en ese momento. Bueno, la estructura es el orden, las palabras, frases o cláusulas de una oración. O sea, es la parte que básicamente eh, te da a entender lo que debes de hacer en ese momento, la estructura bien conocida, que ningún verbo te quede pues esencialmente eh, puesto pues en alguna otra manera. Entonces, en la parte de la semántica, pues en el aprendizaje gramatical, es un conjunto de palabras que comparten uno o más rasgos pues de su significado, pero se diferencian entre otros. Sirve pues para analizar los lenguajes y mostrar las diferentes palabras que tenga relación entre ellas. Es decir, permite mostrar de dos palabras que se escriben diferente dependiendo pues del contexto en el que se utilice, pueden tener pues el mismo significado. Hola, mi nombre es Isabela Quinchía, estudiante de la institución educativa rural Palmira, y el día de hoy les vengo a hablar sobre unos temas que son la fonología, pragmática, ortografía y acentuación. Bueno, la fonología es una rama de la lingüística que estudia el sistema de los sonidos, de la lengua en general, de cada lengua en particular, incluyendo las sílabas, la entonación, la acentuación y bueno, parte de la lingüística que centra su estudio en la relación existe entre la lengua, los hablantes y las situaciones en las que se produce la comunicación. Bueno, como es la ortografía, bueno, la ortografía, ¿cómo podemos verlo de la ortografía? Por ejemplo, cuando tenemos que copiar algo y en vez de colocarla con la palabra que es adecuada, por ejemplo, la ponemos con B y resulta pues que era con V. Entonces ahí ya tenemos error de ortografía, porque entonces tenemos que tener presente con qué palabras se copian, de qué manera se copian, tildes y estas. Bueno, la acentuación. La acentuación es, por ejemplo, cuando digamos que tenemos una palabra, tenemos una frase, por decirlo así. Entonces, esa también donde lleva una sílaba, por ejemplo, concentración. Ahí es donde tiene la acentuación que viene siendo en la última palabra, pues como donde tiene más fuerza esta.